Buenos días, oyentes de Aral al Día de la cadena Dial Europa. Soy Rafael Martín. El comentario de hoy gira en torno al papel del clero del Aral en la evangelización del Nuevo Mundo, como un reconocimiento a la labor espiritual de las congregaciones que se establecieron en nuestro pueblo, y en particular a los franciscanos descalzos del convento de San Roque, con motivo del aniversario del cuarto centenario de su llegada a nuestro pueblo. La vida religiosa y monástica de la localidad del Aral durante los siglos XVI al XVIII fue una parte integral de la vida de la población, marcando profundamente el espíritu de religiosidad de la villa. Las instituciones religiosas desempeñaron un papel fundamental en la vida espiritual y comunitaria de los habitantes de Aral. La parroquia Santa María Magdalena fue un centro de culto y devoción para la comunidad, sirviendo como lugar de encuentro para celebración de misas, sacramentos y festividades religiosas. La ermita de Santo Cristo de la Misericordia también desempeñó un papel importante como lugar de oración y de peregrinación, donde los fieles acudían en busca de consuelo y de protección divina. En el siglo XVI se erigió el convento de la Victoria, habitado por los franciscanos mínimos, que se dedicaron a la vida contemplativa y al servicio espiritual de la comunidad. Su presencia en Aral contribuyó al florecimiento de la vida monástica y al fomento de la devoción religiosa entre sus habitantes. En el siglo XVII se sumaron nuevas instituciones religiosas, como el convento de los franciscanos descalzos en la ermita de San Roque, las ermitas de la Veracruz, Madre de Dios del Campo y San Antonio, así como la capilla de las monjas, donde las dominicas llevaban a cabo una vida monástica y desempeñaban una gran labor espiritual. Estas instituciones no solo proporcionaron un refugio espiritual para los fieles, sino que también desempeñaron un papel importante en la educación, la asistencia social y la difusión de la fe cristiana en la comunidad. Su legado perdura en la memoria colectiva de la villa, recordando la importancia de la vida religiosa y monástica en la historia y en la identidad de esta localidad. Fueron estos los centros religiosos de la villa del Aral durante estos siglos, cuyo frente figuraban un número elevado de religiosos. Gabriel de Aranda habla de 6 beneficiados, 50 sacerdotes y más de 30 capellanes de todas las órdenes, en una villa que podría tener entonces en torno a los 5.000 habitantes, a lo largo de todo el siglo XVII. Un número que, según el Catastro de Ensenada de 1749, era igualmente muy numeroso, con 75 entre clérigos y hermanas dominicas distribuidos entre los 3 conventos y 29 presbíteros en la localidad. Este elevado número de religiosos dejó una huella imborrable en sus actuaciones, desempeñando un papel crucial en el proceso de evangelización y en la difusión de la fe católica en la comunidad. La labor de la Iglesia y del clero fue fundamental en la consolidación y expansión del cristianismo, no solo en la comarca, sino también, sobre todo, en el Nuevo Mundo. Junto al papel de dirección de la vicaría parroquial, las comunidades religiosas no solo se dedicaron a la celebración de la práctica religiosa, sino también se involucraron en actividades de carácter social y educativo, como así se refleja testimonialmente en el enorme papel que jugaron los franciscanos mínimos del convento de la Victoria. Un convento que se fundó en el año 1546, tras el mecenazgo del cuarto conde de Ureña, y que a lo largo de los siglos XVII y XVIII llegaron a instituir distintas cátedras para completar la formación de la ciudadanía, tales como la de latinidad, de filosofía, de arte, de gramática y de teología, que eran financiadas bien por la propia institución o por personas de la alta sociedad araelense. Por sus aulas pasaron un gran número de jóvenes que adquirieron una amplia formación y que les llevó, en un amplio número de casos, a acceder a la clerecía y a su implicación en la evangelización. Aquí se formaron Sebastián de Monroy, bajo la tutela del maestro don Pedro de Zárate, y bajo la dirección espiritual de su confesor, el cura y beneficiado de Santa María Magdalena, don Antonio de Luna Magallanes, que también ejercía el título de vicario de la citada parroquia. Monroy también tuvo continuos contactos con los franciscanos del convento de San Roque, conocidos también como dieguinos, alcantarinos o franciscanos descalzos.
al igual también que con los hermanos jesuitas, aprovechando su llegada de ellos como misioneros a Aral, y por lo cual Monroy quedó atraído por la religiosidad de estos hermanos, uniéndose posteriormente a la citada congregación. También se formaron en el convento de la Victoria otros personajes relevantes, hijos de Aral, que jugaron un importante papel en la evangelización en el Nuevo Mundo y en Filipinas, en las primeras décadas del siglo XVIII, como el padre Fray Juan de Toro o el padre Fray Pedro Humanes, de la congregación de los dominicos, y otros hermanos de la orden franciscana, que aunque no se formaron en este convento, sí tuvieron una amplia formación en el seno de la congregación alcantarina, como el padre Juan del Aral, conocido como el beato Juan de Prado, que aunque natural de un pueblo de León, ejerció durante muchos años de su vida en el convento de San Roque, ocupando el cargo de guardián del citado convento, o el del padre Fray Alonso Bonmas, natural de Aral, predicador y misionero, que ambos ejercieron su labor a lo largo del siglo XVII. Fueron, pues, varias las congregaciones que acogieron a estos hijos de Aral, la de los franciscanos, la de los jesuitas y la de los dominicos. Una vez recibida la formación, especialmente en este convento de los mínimos de Aral, la completaban en los centros de estas congregaciones. Así, en el caso de los dominicos, Fray Juan de Toro y Fray Pedro de Humanes ingresaron en el convento de San Pablo el Real de Sevilla, una institución creada en el año 1248 por Fernando III y que jugó un importante papel en el proceso de evangelización del Nuevo Mundo, dado que este fue un centro de noviciado y de formación para los dominicos misioneros que iban a evangelizar América y Filipinas. Desde aquí partieron ambos a su labor evangelizadora. El padre Monroy, que tras ser admitido en la Compañía de Jesús en el noviciado en el año 1672 y tras ser ordenado sacerdote en la Cuaresma de 1673, entró a formar parte de la compañía, uniéndose a la congregación de los jesuitas para preparar con antelación su labor misionera al Nuevo Mundo. En el caso de los franciscanos, la amplia formación y experiencia en la vida monacal de Fray Juan del Aral le hizo ocupar cargos de relevancia dentro de la congregación como provincial de Andalucía, siempre volcado en la formación de religiosos, en el gobierno de la orden. Y Fray Alonso Bonmas, que fue discípulo de Fray Juan del Aral, que recibió una intensa formación y preparación para la vida misionera en el ámbito de la congregación franciscana. Afrontaron todos un reto, no sin antes atravesar una serie de dificultades de gran calado. Una de ellas, la documentación necesaria para embarcar, que suponía un trámite de cierta complejidad, unido a todo ello lo relacionado con el embarque y la duración del viaje, que solía girar en torno a los de 3 a 4 meses. Todos ellos llevaron una vida intensa en las misiones, que en algunos casos fueron verdaderos mártires, tras el trabajo intenso que desempeñaron como misioneros, tanto en el Nuevo Mundo como en Filipinas o incluso en Marruecos. Este último país fue precisamente Fray Juan del Aral, quien en sus últimos años se fue a Marrakech, donde partió en el año 1630, al conocer el aislamiento y abandono de los cautivos cristianos en esta ciudad marroquí, encontrando la muerte al ser martirizado a manos de los nativos de esta ciudad. Fray Alonso Bonmas era un personaje emparentado con don Juan de Balbuena y Bonmas. Fue beneficiado y cura propio de la iglesia de Santa María en Magdalena, y que ocupó también el cargo de mayordomo de la Hermandad de la Misericordia en los últimos decenios del siglo XVII. Fray Alonso fue discípulo de Fray Juan del Aral, fue padre predicador, sacerdote, que marchó para América, en concreto para la zona de México, aunque después marchó a la isla que su mentor le había deseado ir, a la isla de Guadalupe, donde ejerció su misión. El jesuita Fray Sebastián de Monroy, que marchó desde Cádiz, ciudad donde partió para Indias el día 10 de julio de 1673, llegando a Veracruz y después a la Ciudad de México el 5 de octubre. Allí se instaló en el Colegio de los Apóstoles San Pablo y San Pedro, que era la casa principal que tenía la compañía en Nueva España, para desde allí viajar hasta las Islas Marianas en Filipinas, un archipiélago que había sido colonizado
por Miguel de Legazpi a mediados del siglo XVI, tras haber sido en un primer momento conquistado por Magallanes en el año 1521. Él era un gran conocedor de la situación de las Islas Marianas, llamada antes de los Ladrones, encontrándose allí con una situación desalentadora tras su salida en el año 1674. Aquí ejerció su apostolado durante 3 años, siendo asesinado a manos de un indígena llamado Sher en una de las islas llamada Orote. El dominico Fray Juan de Toro era un personaje de la alta clase social araelense. Su familia estuvo muy vinculada a la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia. Él formaba parte del censo de los hijos Dalgos de la Villa de Araal a principios del siglo XVIII. Su hermano Diego de Toro ocupó también cargos puestos de responsabilidad en la citada hermandad. Fray Juan de Toro se formó en el convento de los Mínimos de la Victoria, y toda su vida giró en torno a la religiosidad, ocupando puestos de relevancia en la orden dominica a la que pertenecía. Completó su formación en el convento de San Pablo Real de Sevilla, fue colegial de Almagro y lector de filosofía en su propio convento. Estuvo primero en México cuando contaba 29 años, explicando teología en San Jacinto de México, y después en el Colegio de Santo Tomás de la ciudad de Manila, en Filipinas. Fue allí en el año 1715 cuando fue nombrado comisario y procurador general de la provincia del citado archipiélago, llegando incluso a reunir a 32 sacerdotes y 3 legos de la orden dominica de diferentes puntos geográficos de España para su incorporación como misioneros. Se conserva el expediente de información y licencia tanto de él como de los sacerdotes y legos que consiguió reunir para el viaje. Volvió de nuevo a México, donde fue vicario de San Jacinto, lugar donde se desempeñó durante 21 años, muriendo en el año 1744, a los 75 años de edad, en el hospicio de esta ciudad mexicana. Otro dominico araelense fue el padre Fray Pedro Humanes, vinculado también tanto él como su familia a la Hermandad de la Misericordia. Al igual que el anterior, se formó, como anteriormente se ha comentado, en el convento de San Pablo de Sevilla. Se incorporó a México siendo simple acólito, recibiendo su diaconado y el diaconado, y desde allí marchó a Filipinas, donde alcanzó el presbiteriado. Aquí fue destinado a la provincia de Cagayán, asignado a Tuguegarro, que era su cabecera, muriendo en Huit en el año 1698. Estos son algunos ejemplos de los muchos misioneros araelenses que dejaron su tierra natal para llevar el mensaje de la fe a tierra lejana. Fueron verdaderos ejemplos de sacrificio, de devoción y de altruismo. Al abandonar su estatus social y confort en su pueblo, demostraron un compromiso inquebrantable con su fe y con el servicio a los demás. Su valentía y determinación le llevaron a superar obstáculos y adversidades, enfrentándose a nuevas culturas, nuevos idiomas y nuevas condiciones de vida con humildad y resiliencia. A través de su trabajo incansable, estos misioneros dejaron una huella imborrable en las comunidades a las que sirvieron, compartiendo el mensaje de amor, de esperanza y de redención. Su labor inspiró a muchas personas en Araal y su comarca, mostrando el verdadero significado de la misericordia y la religiosidad. Su legado, que hay que darlo a conocer, sigue vivo en la memoria de la ciudad, recordándonos la importancia de vivir en una vida de servicio y de entrega a los demás. Su ejemplo continúa siendo una fuente de inspiración y una llamada a seguir sus pasos en la búsqueda del bien común y de la justicia social.